noches a todos. Gracias por la asistencia, gracias por el interés. Tengo entendido que esta conferencia va a tener 2 bloques, separado por un break de no más de 5 minutos. La idea de esta charla es, obviamente, terminar hablando del aborto, que es el tema que más nos interesa. Veo varios pañuelos celestes por ahí, afortunadamente. Vamos a hablar sobre el tema del aborto, pero vamos a hacer algo que para mí es imprescindible hacer en estos tiempos, que es tratar de comprender el contexto de emergencia de la lucha por el aborto. Comprender por qué hoy se está luchando, por el tema aborto. Y cómo el aborto en verdad es un punto dentro de una agenda que excede al tema aborto. Nosotros corremos un riesgo formidable actualmente. No es solamente que se apruebe el día 8 la ley del aborto. El riesgo es que después del día 8, pase lo que pase, los pro vida nos desactivemos por haber entendido o mal entendido que el aborto era un tema que se agotaba en sí mismo. El aborto es parte integral de un plan, de una agenda que es mucho mayor que el tema aborto y es la que vamos a tratar de describir hoy. Esa agenda se llama ideología de género, ¿sí? Sobre la ideología de género yo quisiera abordarla de 2 o 3 maneras que me parecen importantes. Lo más importante de hoy, de esta noche, para mí va a ser que ustedes puedan salir de acá entendiendo qué es en concreto la ideología de género. Porque ¿cuántos han escuchado, alcen la mano por favor, ideología de género alguna vez en su vida? Bien, bastantes, el 80%. El sábado di una charla similar a la de hoy en otra iglesia evangélica y el 10% levantó la mano. Acá veo que han tratado el tema en otras ocasiones o que por lo menos lo siguen. Me parece bárbaro. Ahora bien, nosotros tenemos un problema que es el siguiente. Si a nosotros se nos pidiera, bueno, ¿y qué es eso de la ideología de género? Yo estoy seguro que la mayoría no sabría muy bien qué responder. Es decir, tendríamos referentes en la cabeza como por ejemplo, bueno, tiene que ver con el feminismo. Sí, es correcto. Tiene que ver con lobby LGBT, es cierto, con el homosexualismo, es cierto, tiene que ver con el aborto, es cierto, pero no podemos definir la ideología de género sencillamente dando ejemplos concretos de qué manifestaciones de ideología de género existen. Lo que necesitamos es definir de manera abstracta la ideología de género porque al ser una agenda gradual van a venir muchas cosas. Lo que estamos viendo hoy es lo que ocurre hoy. No sabemos hacia dónde se va a expandir esa ideología de género, o en verdad sí empezamos a saberlo y sobre eso vamos a hablar al último. Entonces mi interés, insisto, es definir la ideología de género y que ustedes puedan comprender qué significa ideología de género. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar sobre los fundamentos políticos de la ideología de género porque este es un problema político. Tan político es que ahora quien tiene que tratar el destino de la ley del aborto es el Senado. Es decir, el tema del aborto es un tema político. La ideología de género es un tema político y tiene raíces políticas. Vamos a ver cuáles son esas raíces en primer término. En segundo término vamos a hablar sobre los filósofos del género, las feministas más destacadas, más importantes, que son las que han pensado la ideología de género, que a partir de ellas mismas vamos a poder conceptualizar la ideología de género. Vamos a hablar entonces de política, vamos a hablar de filosofía y después vamos a ver las consecuencias prácticas de la ideología de género en aquellos países donde la ideología de género más ha avanzado para prever por dónde van a seguir estas cuestiones aquí en Argentina y en América Latina. Ahí vamos a hacer un corte y después al cierre vamos a dedicarnos de lleno al tema del aborto. Ese va a ser más o menos el plan para esta charla. Vamos a la próxima placa, por favor. Entonces, vamos a empezar con el tema de los fundamentos políticos de la ideología de género. Ustedes han visto que
todas las manifestaciones por el aborto, por ejemplo, que es lo que tenemos hoy a la vista, son organizadas y movilizadas por los partidos de izquierda. Tenemos al MST, al Partido Obrero, a toda la izquierda generalmente está ahí movilizando, ponen sus aparatos a disposición de la causa proabortista. Generalmente lo que predomina en la lucha por el aborto son las banderas rojas y verdes. ¿Rojas por qué? Porque son los partidos de izquierda los que están movilizando la causa del aborto, no desde este año, sino desde hace, yo diría, décadas prácticamente. Tanto así que el único candidato presidencial de las últimas elecciones que dijo que en su plataforma iba a llevar la legalización del aborto a la Argentina fue Nicolás del Caño, quien sacó un poquito más del 1% de los votos. Es decir, ahora estamos cumplimentando la agenda de aquel que menos votos ha recibido, Nicolás del Caño. ¿Y de dónde es Nicolás del Caño? De la izquierda. Entonces, ¿qué tiene que ver la izquierda y el tema del género? Para hablar sobre esto tenemos que remontarnos a comprender que era no la actual izquierda, sino que era la vieja izquierda. Esta parte puede ser un poco complicada, la voy a tratar de hacer lo más simple que se pueda. Nos vamos a guiar un poco con las imágenes de la pantalla, pero vamos a prestar atención para entender los razonamientos. Las viejas izquierdas se asentaban en los pensamientos de la persona que ustedes ven en la foto, de Carlos Marx y su socio intelectual Federico Engels. Se movilizaban esas izquierdas a partir de una estrategia concebida al calor de la filosofía política de Carlos Marx. Estamos hablando de un alemán, siglo XIX, que escribió una serie de libros que sirvieron para los movimientos de izquierdas en todo el mundo. ¿Qué pensaba Marx? ¿Qué le decía Marx a esas viejas izquierdas? Marx les decía, la sociedad tiene la forma de una casa de 2 pisos, como la vemos ahí en pantalla. La sociedad tiene un primer piso, al cual Marx llama estructura, donde se ubica todo lo que realmente existe en la sociedad. Y lo que realmente existe para Marx es lo material, es lo económico. Esa estructura que está en la base de la sociedad es la economía, sobre la cual se levanta, dice Marx, un segundo piso. El segundo piso de la casa, Marx lo va a llamar superestructura y va a decir, y acá se ubica todo lo que nosotros pensamos que existe, pero realmente no existe. La cultura, la ideología, la religión, la moral, el derecho, cosas que no podemos tocar. Entonces, si nosotros concebimos que la sociedad tiene esta forma y funciona de esta manera, yo les pregunto a ustedes, si ustedes forman parte de un partido de izquierda y lo que tienen en mente es hacer una revolución contra esa sociedad, es decir, derrumbar ese edificio de 2 pisos, ¿dónde ponen ustedes la dinamita? ¿En el primer piso o en el segundo piso? Abajo, en el primero, porque si lo ponemos en el segundo piso, vamos a reventar solamente el segundo piso, que encima tiene cosas que no existen. La religión, la moral, el derecho han sido todos inventos, dice Marx, de aquellos que habitan en el primer piso. Y los que habitan y dominan en el primer piso son los capitalistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una lucha contra los capitalistas que están en el primer piso. ¿Y quiénes son los llamados a hacer una lucha contra los capitalistas? Dice Marx, los obreros. Porque los obreros son las víctimas de los patrones, es decir, son las víctimas de este sistema. Eso se llamó lucha de clases. Vamos a la próxima placa, por favor. Eso se llamó lucha de clases y dio como resultado esto que es muy conocido por todos nosotros. En el siglo XX, Mao Zedong en China, Lenin, Stalin en la Unión Soviética, la FARC, por ejemplo, en Colombia, pero podríamos hablar de aquí de Argentina de los Montoneros, el ERP, la FARC, la FAP, la FAL, etcétera, todos los grupos revolucionarios de América Latina. Podríamos hablar en Chile del MIR, podríamos hablar de Fidel Castro y del Che Guevara en Cuba. Es decir, el mundo del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, fue sistemáticamente víctima de organizaciones revolucionarias que se movilizaban a partir de estas ideas. Hacer una revolución era hacer una revolución contra un sistema económico, porque era lo que realmente daba base a la sociedad, era la estructura de la sociedad. Ahora bien, el problema empieza a sobrevenir para estos grupos de izquierdas en el primer mundo.
Es decir, mientras acá teníamos al Che Guevara, Fidel Castro, la FARC, etc., en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, ya nadie podía pensar en la década del 60, por ejemplo, que era factible ver una revolución de este tipo. Es decir, pensemos lo que ocurrió en esos años. Entre el año 1950 y el año 1973, los países del primer mundo, los países de la OCDE, crecieron sin parar a un ritmo de un 5% de su PBI anual. Crecieron a lo que hoy llamamos tasas chinas. ¿Qué significa esto? La riqueza se multiplicó, la riqueza se derramó y lo que Marx había dicho era que la revolución era inevitable porque los obreros iban a vivir cada vez peor en estos países. Y ocurrió todo lo contrario, empezaban a vivir cada vez mejor. Y como vivían cada vez mejor, perdían los incentivos necesarios para agarrar el fusil y hacer una guerra de guerrillas. A un obrero en los Estados Unidos, década del 60, iban los partidos de izquierdas, vamos a hacer una revolución el sábado. No, el sábado tengo un asado con mis amigos. O sea, los obreros de estos lugares del mundo van a pasar a estar más interesados en cambiar de automóvil que en cambiar el mundo, porque encima ahora si ahorran pueden cambiar el automóvil. La izquierda se da cuenta de esto y dicen, oigan, Marx se equivocó. Marx dijo que los obreros iban a vivir cada vez peor y ahora viven cada vez mejor y nosotros nos estamos quedando sin aquellos que supuestamente iban a hacer la revolución. ¿Qué hacemos ahora? Y si volvemos a mirar el segundo piso de la casa a ver qué había ahí, en el primer piso de la casa, ¿qué tenemos? Obreros y campesinos que no nos quieren escuchar. Y en el segundo piso, ¿qué hay? Había cosas que Marx dijo que no tenían importancia. Pero veamos qué podemos hacer ahí. Veamos a ver qué hay. Hay sexos, no hay clases sociales, pero sí hay sexos, hombre y mujer. Bueno, ¿por qué no aplicamos la misma lógica dialéctica para los sexos? Si le decíamos al obrero, usted está explotado por un patrón a partir del sistema capitalista, le digamos a la mujer, usted está oprimida por un hombre a partir del sistema patriarcal. Es exactamente la misma lógica aplicada ya no al primer piso de la casa, que es económico, sino al segundo piso de la casa, que es cultural. Le digamos al homosexual, oiga, usted está oprimido por los heterosexuales a partir de un sistema que se llama heteronormatividad. Le digamos al indígena, por ejemplo, oiga, usted está oprimido por el hombre blanco, europeo, colonizador, etc. Y después tenemos el indigenismo que empieza a nacer en Argentina desde este año. Una cosa absurda, el país más europeo de América Latina ahora resulta que tiene un conflicto con indígenas. Entonces, fíjense cómo se necesita, cómo se hace necesario para las izquierdas mantener vivo un conflicto que les dé sentido a su militancia. Porque en la política hay una máxima muy importante que dice, divide y reinarás. Es decir, de cada división social va a haber un interés político sacando tajada. Y si uno va hoy en día a la tumba de Marx, que no está en Rusia ni en Cuba, está en Londres, se va a encontrar que en el busto tiene una de sus tesis más importantes, que dice así, lo que los filósofos hicieron hasta el momento es tratar de explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, la filosofía tiene que estar puesta al servicio de la transformación, de la revolución. El problema es qué pasa cuando los obreros no tienen incentivos para transformar nada. ¿Qué hacemos? Empezamos a construir otros conflictos que permitan volver a la transformación. Eso es lo que ha llegado desde estas épocas, estamos hablando desde la década del 50, esto lo empezamos a discutir en América Latina ahora, llegamos muy tarde, llegamos tardísimo, pero esto fue pensado por lo menos desde los 50 hasta hoy. A mí me parece importantísimo que nosotros conozcamos cuáles son los fundamentos políticos de lo que estamos viviendo para que aprendamos a votar. Porque si no, después vamos y votamos a cualquier cosa, aunque a veces pensamos que votamos bien y después nos traicionan, como pasó con el caso actual del presidente Macri. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Una más. Una más, por favor. Una más. Vamos a pasar un poco esto. Otra más y una más. Ahí estamos. Entonces, ¿de dónde viene políticamente hablando la ideología de género? Para sintetizar y darle un cierre a esta primera parte, viene de lo que yo llamo nueva izquierda. Una izquierda que necesita en el primer mundo reconvertirse,
generar nuevos conflictos para sobrevivir y termina hegemonizando el feminismo, los lobbies LGBT y un montón de otras causas. ¿Ok? Ahora bien, filosóficamente, ¿qué es la ideología de género? Sabemos de dónde viene. Sabemos que no viene de Argentina, ni de Chile, ni de América Latina. Sabemos que no es reciente tampoco. Sabemos que tenemos que irnos hasta la década del 50, por lo menos, del siglo pasado. Ahora bien, filosóficamente, ¿de dónde viene? Filosóficamente yo diría viene de lo que se ha dado en llamar feminismo de género. ¿Ok? Feminismos han habido muchos. Fíjense qué de moda que está hoy el feminismo. Todo el mainstream hoy es feminista, hoy tenés cátedras feministas por todos lados, hoy ser feminista es cool. Sin embargo, casi nadie sabe qué es el feminismo y no saben que hay muchos feminismos. En la historia, hablar de el feminismo es algo erróneo. Han habido muchos feminismos, no voy a hablar hoy sobre eso, están en el libro por si a alguien le interesa ver ese tema en concreto. Hay mucho feminismo, feminismo de primera ola, tendremos que irnos al siglo XVIII, feminismo de segunda ola, feminismo de tercera ola, los feminismos queer, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a concentrar en el feminismo de género, que es el que sienta las bases de la ideología de género, ¿ok? Y vamos a ver sus principales referentes filosóficas. Vamos al próximo. Yo iniciaría aquí. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribe al fin de la década del 40 El segundo sexo, que es el libro que ustedes ven en pantalla. El segundo sexo, ustedes podrían pensar, está hablando de un libro del año 49, ¿por qué tendría que interesarme yo en el 2018? ¿Y por qué tendría que estar escuchando esta charla sobre un libro del año 49 del siglo pasado? ¿Saben por qué? Porque este libro fue el más vendido de este año en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es decir, un libro del año 49 es más vendido hoy, 2018, que cuando ese libro salió. Un libro no es nuevo o viejo en función del año de publicación, sino en función de cuándo ese libro se vende y se lee. Y hoy se vende y se lee más que nunca. ¿Cuál fue la tesis de Simone de Beauvoir en este libro? Bueno, es una tesis muy amplia. Yo quisiera concentrarme en una frase que sintetiza mucho el espíritu de ella. Ella dice, no se nace mujer, llega una a serlo. Es una frase que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado antes. Yo diría, es algo así como la lección número 1 que toda aspirante a feminista tiene que conocer. Les dicen, ¿vos querés ser feminista? Bueno, aprendete a hacer el esfuerzo cognitivo y aprendete de memoria 8 palabritas. No se nace mujer, llega uno a hacerlo. Muy bien, ahora sos feminista, ponete el pañuelo verde. Todas las feministas repiten esta estupidez. No se nace mujer, llega uno a hacerlo. Y es una estupidez porque nosotros podríamos creer simplemente, esto me suena, no sé, a una poesía, al jingle de una canción, me suena a un eslogan. No. Es una declaración filosófica que logra condensar en apenas 8 palabras un contenido muy profundo que es el siguiente. No se nace mujer, llega a hacerlo, significa que en la mujer no hay nada de natural que la haga a ella ser mujer, sino que su condición de mujer está dada por el afuera. No hay nada en la mujer que la defina como mujer, sino que su condición de mujer está definida por fuerzas externas. Claro, porque si yo no nazco mujer, sino que llego a serlo, eso significa que hay algo en la sociedad que a mí me hace ser mujer. El contacto social me hace ser mujer. Y en un libro que se titula El segundo sexo, esa sociedad está configurada por el hombre. Es decir, el hombre tiene un interés en configurar como mujer a la mujer para mantenerla oprimida por el sistema patriarcal que él mismo ha construido. Eso significa no se nace mujer, llega a nacerlo, y para mí es la primera vez que con tanta claridad aparece la ideología de género en este tipo de libros. ¿Por qué razón? Porque empezamos a ver cómo la cuestión de la sexualidad empieza a ser desarraigada de su dato natural. Ya no nos interesa en la mujer aquello que la mujer tiene de natural, sino que para hablar de mujer hay que ver cómo la mujer se hace en la sociedad, no cómo nace. Ustedes mantengan esta frase porque después vamos a volver un poco más a ella. No se nace mujer, llega a nacerlo. Vamos a la próxima placa, por favor. Nos vamos a la década del 70, Estados Unidos. Kate Millett, otra de las grandes feministas radicales, va a escribir Política Sexual en Nueva York.
La frase de este libro, la más importante, que resume muy bien el pensamiento de ella, es: lo personal es político. Otra frase que es repetida hasta el hartazgo hoy en día. Es la segunda lección que toda feminista debe tomar, aprenderse esas 4 palabritas. Lo personal es político. Ahora bien, ¿qué significa lo personal es político? ¿Es algo que debiera importarnos? Yo diría sí, y es algo muy grave. Es el origen del totalitarismo de género que hoy estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en una sociedad moderna donde la política ha sido monopolizada por algo que llamamos el Estado moderno. Esto es, el Estado moderno monopoliza algo que llamamos política. Si decimos que lo personal es político, estamos facultando, estamos legitimando a ese Estado a regular todo aquello que es personal, porque lo personal se convirtió en materia política. Entonces, la relación que yo tengo con mi novia deja de ser una relación de pareja personal, sino que primeramente es política, precisamente porque es personal. La relación de un esposo con su esposa es una relación política porque es una relación personal. La relación de un padre con su hijo es una relación primeramente política porque es una relación personal. ¿Y qué significa todo esto? Que si es política, el Estado puede intervenir. Entonces, el Estado interviene sobre las familias porque ¿qué hay en las familias? Relaciones interpersonales. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy con el adoctrinamiento de las familias en todo Occidente es consecuencia de la legitimación de este tipo de pensamientos donde lo personal se vuelve una función de la política. Eso es totalitarismo puro y duro. ¿Por qué? Porque el Estado pasa a invadir la intimidad de las personas y después les voy a dar algunos ejemplos bien concretos para que esto se vea reflejado y que no quede como una exageración simplemente mía. Vamos a la próxima mientras tanto. Monique Wittig, vamos a saltarnos 10 años más, entre paréntesis, para que no se dispersen. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy yendo entre las feministas? ¿Saben por qué? Porque después a ustedes les van a decir, sus ideas provienen del pastor. Si ustedes inventaron que hay algo que se llama ideología de género, eso es porque el pastor les mintió que había algo que se llamaba ideología de género. No, no existe la ideología de género. Eso es una mentira del pastor, del cura o de algún lunático de por ahí. Yo lo que les quiero mostrar a ustedes es que esto son ideas de ellos. Basta con leerlos y analizarlos simplemente para darse cuenta que de aquí viene y sí existe. Monique Wittig en la década del 80 publica una serie de ensayos. Es otra de las grandes feministas de Francia. Ella va a ser más osada todavía. Claro, esto se va radicalizando si lo vamos viendo. Década del 80. Ella va a decir en ese entonces, ¿saben qué? En verdad no es que la mujer no nace, sino que se hace. No, no, no. En verdad la mujer como concepto, como naturaleza, no existe. Dice, la mujer no existe. ¿Y cómo lo fundamenta? Escuchen esto porque es bien ridículo, pero se lo ha tomado en serio. Ella dice, la mujer no existe porque existe la lesbiana. Y la lesbiana no es una mujer, es una lesbiana, dice ella. La lesbiana en verdad tiene la función política de mostrarnos que hemos sido adoctrinados en un pensamiento sexual binario. 2, nos han dicho, había un hombre o una mujer y ninguna otra opción. Eso es falso, dice Monique Wittig. ¿Por qué razón? Porque tenemos a la lesbiana. Y la lesbiana no es ni un hombre ni una mujer. Ahora bien, esto es una ridiculez anticientífica. ¿Por qué razón? Porque una lesbiana no es otra cosa que una mujer que tiene una tendencia sexual hacia otras mujeres. Eso es una lesbiana. No deja de ser una mujer por ser una lesbiana. Ahora bien, el gran problema es que cuando nosotros no nos tomamos el trabajo de refutar las ideas, por más ridículas que sean, corremos el riesgo de que esas ideas vayan adquiriendo poder político, universitario y mediático. Entonces, el resultado es que hoy Monique Wittig es de lo más enseñado en todas las cátedras de género de las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestro país. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias de este pensamiento? Si en definitiva todos sabemos muy bien que la mujer sí existe. Es decir, ¿quién piensa en la Argentina que la mujer no existe? Yo les diría, eso puede ser cierto a nivel consciente. A nivel inconsciente, la mayoría de los argentinos piensan que la mujer no existe. ¿Cómo comprobarlo? 8 de marzo, ¿qué pasa los 8 de marzo? Día de la mujer, que más bien es el día de la feminista porque se agarraron de ese día para ellas solas, ¿no?
De hecho, si sos una mujer y querés festejar ese día, pero no sos feminista, te sacan a las patadas. Entonces, ¿qué pasa ese día? Vemos, además de mujeres, columnas de ¿qué? De transexuales, de travestis, de transgénero, de hombres disfrazados de mujer. Vamos a poner las cosas como son, de hombres disfrazados de mujer. ¿Ok? ¿Y ustedes alguna vez escucharon a alguien en algún medio de comunicación que se preguntara, pero oigan, ¿este no era el Día de la Mujer? Es decir, si quieren hablar del Día del Travesti, bueno, pues háganlo, pero ¿qué tiene que ver el Día de la Mujer con un hombre, digamos, que usa peluca y que se pinta los labios? Claro, nadie lo piensa siquiera. O sea, nadie se toma el trabajo de hacer ese tipo de crítica. No solamente en los medios, sino en la propia casa. Nadie dice, oigan, esto es un desmadre. Tenemos a hombres disfrazados marchando en el Día de la Mujer y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos asumiendo que la mujer no tiene ninguna esencia y por eso es que cualquiera puede ser una mujer con simplemente hacer algún tipo de esfuerzo estético, digamos. Pero más allá de eso, ya estamos viendo muchos ejemplos en el mundo que son consecuencia de esta tesis. Vamos a la próxima. Por ejemplo, Irene Rotella es un travesti del Paraguay que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Es invitado por ONU Mujeres a representar a las mujeres del Paraguay. Y uno dice, bueno, ¿y por qué la gente no dice algo? ¿Por qué la gente no dice, oigan, lo ideal sería que las mujeres paraguayas sean representadas por una mujer en una institución como ONU Mujeres y no que un travesti vaya a ocupar ese puesto? Esto solo es posible si damos por sentado que la mujer no existe. Vamos a la próxima. En Argentina, esto es un ejemplo de acá, la justicia ordenó a la Liga de Hockey Femenino a fichar a un transexual. ¿Cómo fue la cuestión? Tiene más o menos 2 años, creo, este tema. ¿Cómo fue la cuestión? El señor de la foto fue a jugar al hockey con mujeres, hockey femenino, y las chicas de los equipos rivales no querían. Dijeron, oigan, yo quiero jugar contra mujeres, ¿no? Contra una persona que no tiene mi contextura física, ósea, muscular, que no tiene, digamos, o sea, yo quiero jugar contra mujeres porque por algo estoy en una liga de hockey femenino. Entonces la liga lo apartó, recurrió a la justicia, y ¿qué existe en Argentina? Una ley llamada Ley de Identidad de Género. ¿Qué dice esa ley? Que uno es aquello que uno dice ser, punto final. Es decir, la realidad no tiene objetividad, sino que la realidad la defino yo. Y si yo digo que soy una mujer, ábranme los cupos del hockey femenino porque quiero ir a jugar con las mujeres. Es el mismo caso de Sergia, que no sé si se acuerdan, en Salta, un tipo de unos 65 años dijo, me voy a jubilar antes, me llamo Sergio, póngame Sergio y ya está. Si yo me autopercibo como Sergia. Listo, vamos. Entonces, ¿qué pasó? La justicia ordenó reincorporarlo a la Liga de Hockey Femenino. Vamos a la próxima. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Está pasando en todo el mundo. Vamos a la próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Claro, el tipo competía contra los hombres, no le iba muy bien. Dijo, no, yo soy una mujer, páseme con las chicas, y ahí sacó su medallita de oro. Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. No sé si llegan a ver, pero este no hizo ningún esfuerzo por parecerse, por lo menos, a una mujer. O sea, directamente dijo, vamos a jugar con las chicas y ya está. Peluquitas y estamos listos. Vamos a la próxima. Este es un caso interesante, es en Estados Unidos. Son 2 notas distintas, 2 informaciones distintas. La primera, marzo del 2017. Es el mismo caso, ¿no? Marzo del 2017. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Claro, el tipo violó a mujeres, dijo, yo me autopercibo como una mujer, como mis víctimas, a mí no me manden con los hombres, mándenme con las mujeres. Ahora bien, 6 meses más tarde, la noticia es, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? ¿Qué más esperaban? Pero concéntrense en el verbo, aislar. Claro, quedó aislado. ¿Por qué? Porque en el fondo la ideología de género nos lleva a vivir en una sociedad esquizofrénica en la cual uno ya no sabe quién es el otro y muchas veces ni siquiera sabe quién es uno mismo. Entonces no sabemos qué hacer. Un tipo que violó a mujeres, algo tan simple como meterlo en la cárcel de hombres, porque es un hombre, ahora queda aislado porque él dice que es una mujer y a nosotros se nos explota el cerebro porque pensamos, ay, pero ¿y el género? Vamos a la próxima.
vamos a analizar la última autora de hoy. Hay muchas más, son muy importantes las demás, pero he seleccionado estas porque considero que son fundamentales. Judith Butler. En la década del 90 en California, esta filósofa publica El género en disputa, el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año. Es decir, estamos hablando de otro de los grandes títulos. ¿Cómo resumir la tesis de Judith Butler? Con sus propias palabras. Ella dice en este libro lo siguiente. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. Vamos a desarmarlo para que se entienda mejor. El sexo siempre fue género. Hasta ese momento nos habían dicho que la sexualidad humana se descomponía en dos grandes dimensiones, el sexo y el género. El sexo, nos dijeron, es lo natural y lo biológico, y el género, nos decían, es lo cultural, es lo socialmente adquirido. ¿Hasta acá ya había ideología de género? Sí. ¿Por qué razón? Porque nos decían que estas dos dimensiones corrían en paralelo y no se tocaban. El género podía ir por un lado y el sexo podía ir por el otro. Era intercambiable. Pero Judith Butler va a decir, oiga, no es así siquiera. La verdad es que el sexo siempre fue género, lo cual significa, a la hora de hablar de sexualidad, dejemos de hablar de biología y de naturaleza, porque la categoría del sexo ya no nos tiene que interesar. Lo único que nos importa a la hora de hablar de sexualidad tiene que ser lo cultural. El sexo depende de la sexualidad depende de la cultura, no de la naturaleza. Eso significa, el sexo siempre fue género. ¿No han visto que ya nos llenamos más formularios que nos pregunten por el sexo? Que nos preguntan por qué, por el género. Y la gente tiende a confundir. Hemos asumido que el sexo y el género son lo mismo. El primer paso para confundirnos es hacernos creer que es lo mismo, cuando no es lo mismo. De hecho, ¿de dónde viene la palabra género? Los más adultos aquí se van a dar cuenta que la palabra género se está utilizando en el campo de la sexualidad desde hace relativamente poco. La palabra género era propia y era casi exclusiva de la lingüística. ¿Por qué razón? Porque las cosas tenían género, no las personas. Podíamos hablar de el vaso, que es género masculino, o podríamos hablar de la mesa, que es género femenino. Ahora bien, ¿llamamos el vaso porque el vaso tenga pene y llamamos la mesa porque tenga vulva? No. Llamamos el vaso como podríamos haberle dicho la basa. O la mesa y le podríamos haber dicho el meso. Y era intercambiable. Efectivamente, hay algo que se llama la arbitrariedad del lenguaje. El lenguaje que es una convención. En Estados Unidos, a esto le dirán cup. Y a esto le dirán table. Y están diciendo exactamente lo mismo. Es decir, en la palabra no se contiene la naturaleza de la cosa. La palabra es un referente para designar a la cosa y comunicarnos entre nosotros. Eso era el género. Ahora bien, si nosotros trasladamos el género al campo de la sexualidad, estamos trasladando también la arbitrariedad. Y estamos diciendo que así como esto puede ser el vaso o podría bien haber sido la basa, yo podría haber sido muy bien Agustina en vez de Agustín. Y yo puedo ser Agustina. Y puedo ahora, que es lo más grave de todo, obligarlos a ustedes a ser partícipes de mi fantasía. Porque acá el problema no es sencillamente que yo me piense aquello que yo no soy, sino que les obligue a ustedes a tratarme como aquello que yo no soy y ser partícipes de mis fantasías. Ese es el problema. El problema no es que Carlos se autoperciba como Carla. Será un problema en todo caso de Carlos y será un problema para su psiquiatra. No es mi problema. Nuestro problema es cuando Carlos, que se autopercibe como Carla, arma un lobby de otros Carlos que se autoperciben como Carla, generan leyes en el Estado donde si alguien le dice, oiga, vos no sos Carla, sino que sos Carlos, va preso. Ese es el problema. Y peor aún, no es mi problema si acá, no sé, el Señor nos dice que es Superman y que Él puede volar y se quiere ir a un 10º piso y arrojarse por el 10º piso.
Puede ser un problema de él, de su familia, de sus amigos, etcétera, ¿ok? De los cristianos, obviamente, que vamos a intentar que él no se arroje de un 10º piso. Ahora bien, pasa a ser un problema de toda la sociedad cuando él le pide a la sociedad que encima le financie la capa. Y eso es lo que está pasando acá. Es decir, en Argentina ya existe desde hace varios años el llamado cambio de sexo gratuito. El sexo no se puede cambiar. Lo que un hombre, en todo caso, lo que Carlos puede hacer para sentirse Carla es rebanarse los genitales. Ahora bien, ¿cambió de sexo Carlos? No. En todo caso será un eunuco con pelo largo. Vamos a poner las cosas como son. Es decir, hay que hablar con propiedad. Porque la incorrección política muchas veces es sencillamente la verdad. Y nos han hecho sentir que no lo podemos decir. Y ahora resulta que tenemos que rendir pleitesía a gente como Florencia de la B. Y que si alguien se queja, por ejemplo, como en Carlos Paz, cuando le dieron un premio que era para mujeres, te cae nadie. Te cae nadie. Y tenés un problema con la justicia. En fin, vamos a ir a la próxima. Claro, esto es el género. Otra más. Vamos a ir pasando un par de autores. Vamos más. Una más. No, atrás, para que veamos cómo están otra más para atrás. Para que veamos cómo se radicalizó esto, ¿ok? Ella es Leonor Silvestri, de acá de Argentina. Ella, yo diría, es una de las feministas más importantes a nivel teórico de Argentina. Tiene un libro que se llama Foucault para encapuchadas. Ella directamente declara la guerra a la heterosexualidad, que eso es lo que se viene, y eso es lo que ya se vive, de hecho. Vamos a la próxima para ver las cositas que escribe Leonor Silvestri. Ella dice, ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio? El problema de la vieja izquierda es que se quedaron sin el sujeto de la revolución, que era el obrero. Ella lo reconoce así, de esta forma. ¿Quién combate ya no el capitalismo, al heterocapitalismo? Es decir, el capitalismo manejado por los heterosexuales. Dice, borrar las denominaciones masculino y femenino, según estén conformes a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una suerte de gender hacking perfo-protésico lexical mediante la utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o al menos que las desquicien, proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Esto es un trabalenguas, siempre escriben muy encriptado para que la gente no entienda muy bien. ¿Qué significa? Significa que masculino y femenino, varón y mujer son categorías de asignación biopolíticas, no son naturales. Hay un sistema político que a uno lo hace ser varón y a otros lo hará ser una mujer. No se nace mujer, llega a uno a serlo, es exactamente la misma tesis, con otras palabras. Ahora bien, ¿qué dice el último? Nuestra estrategia tiene que ser proliferar las anomalías psicosexuales, como por ejemplo que la zoofilia, la pedofilia, todos los tipos de parafilias psicosexuales. Entonces, esto está escrito y esto es una estrategia. Y esto está en los libros más importantes de esta gente que hoy se estudian en todas las universidades de Argentina. Dice, desistir de prácticas tales como el matrimonio y todos sus sucedáneos. La abolición de la práctica de la sexualidad en pareja, de desobediencia sexual, de desterritorialización de la sexualidad heteronormativa. Ese es nuestro destino. Atacar el matrimonio, atacar la familia. Esa es la estrategia, está escrito, no es un invento del pastor, no es un invento del cura, está escrito por ellos mismos. Vamos a la próxima, ahora sí. ¿Qué es la ideología de género? La gran pregunta. Y a donde di todo este rodeo para llegar acá. ¿Se acuerdan de no se nace mujer, llega uno a serlo? Lo personal es político. La mujer en verdad no existe. El sexo siempre fue género. Varón, mujer son categorías de asignación política, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos estado viendo hasta ahora? Hemos estado viendo cómo desde los 50 hasta hoy se ha venido radicalizando una concepción anticientífica de la sexualidad que ha quitado el sexo de la sexualidad y ha dicho lo único que nos importa acá es el género. Es decir, ha quitado la naturaleza de la sexualidad y ha dicho acá lo único que nos importa es la cultura y la política. Entonces, en una palabra, la ideología de género es
un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Como veo que hay varios que toman nota, lo voy a repetir. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana, es decir, le quitan su raíz, la dejan flotando, le quitan la raíz que es natural, desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla exclusivamente a través de la cultura. Vamos a separar esta definición. Conjunto de ideas anticientíficas. Claro, ¿por qué son anticientíficas? Porque afirmar que el sexo siempre fue género implica borrar todo conocimiento científico de las ciencias a las cuales nosotros más acudimos a la hora de cuidar y de curar nuestro cuerpo y de conocer nuestro cuerpo. Tenés que borrar la biología, tenés que borrar la psicobiología, tenés que borrar las neurociencias, las medicinas, tenés que borrar la fisiología, tenés que borrar la anatomía, la neurología. Tenés que borrar toda ciencia que a vos te vaya a mostrar que la sexualidad tiene un fondo natural bien duro. Pero nosotros, y aparte, ¿cómo es eso de que no se nace mujer, llega uno a serlo? No, científicamente hablando, lo cierto es que uno es hombre o mujer antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. Y esto no necesariamente es una aseveración de tipo religioso. Esta no es una conferencia basada en la religión. Es una conferencia basada en la ciencia. ¿Por qué razón? Porque la ciencia moderna ya ha descubierto cómo nos empezamos a desarrollar sexualmente de forma intrauterina, es decir, dentro de mamá. Dentro de mamá, nuestro cerebro recibe descargas hormonales que empiezan a desarrollar nuestra sexualidad, al punto que nuestra madre embarazada puede ir hoy en día a un médico, le hacen una ecografía y ¿qué se determina en ella? Si su hijo va a ser hijo o si va a ser una hija. Nadie le va a decir, estás esperando a una lesbiana, a un gay o a un transexual. Las respuestas van a ser una de dos, va a ser un hombre o va a ser una mujer. Esto está empezando a ser prohibido, ya lo vamos a ver, en muchos países del llamado primer mundo, donde se les prohíbe a los médicos usar la palabra hombre y mujer porque se supone que ese niño podría ser cualquier cosa. Ya lo vamos a ver. Claro, ¿y cómo es esto de que después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? Yo me refiero al alma, en el más allá. No. Lo que yo me refiero es a su cuerpo. Imagínense en 200 años dónde voy a estar yo. Voy a estar en un ataúd, mi cuerpo va a ser un resto de huesos. Imagínense que al lado estaba Carlos, que se creía Carla y era un transgénero, contemporáneo a mí. Y supongamos que viene un científico, un forense del futuro, y dice, quiero saber quiénes eran estas dos personas. ¿Ustedes se creen que la conclusión va a ser, bueno, acá él era un hombre, y acá él era Carlos, que se autopercibía como Carla y era un transgénero? No, la genética le va a dar dos opciones, XX o XY. El resto, ¿qué es? Es ideología, es anticientífico. Ahora bien, nosotros no estamos acá porque tengamos un amor particular por la ciencia. Yo no estoy dando esta conferencia porque esté haciendo una cruzada en favor de la ciencia, ni ustedes están hoy acá aquí sentados porque amen la ciencia tanto que estén haciendo un combate contra la ideología de género por ese motivo. Estamos acá por lo que sigue de lo que les dije, que además de ser un conjunto de ideas anticientíficas, tiene propósitos políticos autoritarios. Es decir, esto no es un club de tontos que se autoengañan. Esto no es el club que se junta a hacer reiki. Y qué bueno que hagan eso ellos. No es el club de los de las flores de Bach, que se junten y hagan eso ellos. No es el club del tarot que tiran las cartas para adivinar el futuro, que tampoco tiene bases en la ciencia alguna. No. Esto es un club anticientífico que formó un lobby que nos condiciona a todos nosotros políticamente. Entonces quiero pasar a ese punto, que es mostrarles a ustedes
cómo esto es peligroso incluso para nuestra libertad. Y es importante esto, porque todo esto se nos está vendiendo como si fuese un grito de liberación. Y en verdad es una tiranía encubierta. Vamos a la próxima placa. Una más. Gracias. Vamos a dar algunos ejemplos al respecto de lo que se está viviendo en los países de donde la ideología de género viene, es decir, de donde se aplica de antes que en Argentina. Gran Bretaña, hace 1 año y medio, ocurrió que una mujer que se autopercibía hombre fue a una clínica y los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. ¿Por qué? Porque tenía la panza de este tamaño. Y ella se ofendió porque ella dijo, ¿cómo madre, cómo señora? Yo soy un hombre, en todo caso seré padre. Se ofendió, el lobby LGBT se movilizó, presionó a la Asociación de Médicos Británicos, la cual terminó bajando un manual de lenguaje médico que hoy le prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Bien? Bueno. Claro, o sea, ahora los médicos británicos no pueden decir mamá, papá, hombre y mujer porque hay gente que se ofende. Vamos a la próxima. Un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. ¿Qué significa esta palabra? Significa señorita. ¿Por qué se prohibió en Francia esto? ¿Qué tiene de malo la palabra señorita? Bueno, las feministas dicen que es un micromachismo porque tiende a develar el estado civil de la mujer. Si yo le digo a ella señorita, para las feministas yo estoy haciéndole un guiño de ojo a todos ustedes, diciéndole, está soltera, ¿eh? Vamos a tirarnos encima de ella, o algo más o menos así. Entonces, tenemos que prohibir la palabra. Y aparte, no hay igualdad de género, porque no existe la palabra señorito. Entonces, prohibamos. ¿En nombre de qué? De la libertad. Medio raro, ¿no? Vamos a la próxima. Canadá, se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estuviésemos aquí en Canadá y yo me autopercibiera como Agustina y acá el amigo me dice él en vez de ella, está usando que un pronombre de género equivocado porque yo quiero que me digan ella. Entonces yo lo puedo judicializar a él y él puede terminar 6 meses preso. 6 meses preso. Claro, en Canadá se nos dice, hay muchas libertades, es uno de los países más liberales del mundo. Es cierto, tienen muchas libertades, a todo menos a decir la verdad, porque si decís la verdad vas preso. Vamos una más. Vamos una plaquita más, por favor. Cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es un pecado. Esto es en Suecia y esto es en Canadá. ¿Cómo piensan ustedes que el pastor de esta iglesia o los pastores de esta iglesia podrían dar sus homilías, sus prédicas, si estuviesen en países como estos, o mejor dicho, si estas leyes llegaran por fin acá, que tarde o temprano puede que lleguen? Es decir, no podrían hablar sobre estos temas. Esta conferencia no podría ser dictada ni en Canadá ni en Suecia. Hay 6 meses de cárcel. ¿Cómo opera el cura? ¿Cómo opera el pastor? ¿Cómo opera un simple laico, un fiel? ¿Cómo opera si no puede decir lo que uno cree? Y lo más paradójico es que todo esto es el nombre del progreso. Dicen, esto es el progresismo, esto es el progreso. Somos muy modernos. No se confundan. La libertad de conciencia, de culto y de expresión son libertades modernas que han sido conquistadas por el occidente desde hace siglos. Esto no es progreso, esto es retroceso. ¿Cómo que ahora vamos a meter preso a alguien por sus creencias religiosas, por su fe? Vamos a la próxima. Panaderos cristianos podrían pagar multa de $150.000 por rehusarse a hacer un pastel a pareja gay. Esto fue en Oregon, Estados Unidos. Claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Una pareja homosexual va a una panadería, pide su pastel y los panaderos, por razones de fe, de objeción de conciencia, dicen, miren, puede ir a cualquier otra de las panaderías de Oregon, acá no queremos ser parte de la boda gay, simplemente eso. Y le dijeron, no, esto es un crimen de odio, fueron al Estado, $150.000 de multa. ¿Qué libertad perdieron los panaderos? Perdieron algo que se llama libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o a no comerciar con quien yo quiera. Es un derecho que existe desde hace siglos y hoy también se está perdiendo. Vamos a la próxima. Bueno, fíjense cómo
yo les dije hace un rato, la izquierda vive de los conflictos. Y si no existen los conflictos, lo van a crear. Con la ideología de género se está creando conflictos donde no existen. Dos noticias rápidas al respecto. En Suecia, el partido de izquierda introdujo en el Congreso un proyecto de ley que pide obligar a los hombres a orinar de sentados. Se ve que ahora hay un problema por cómo los hombres vamos al baño, lo hacemos de parados, y las mujeres lo hacen de otra manera, entonces tenemos falta de igualdad de género. Entonces fíjense, donde no existía el conflicto te lo inventan. Porque claro, ¿cuál es? A ver, ¿cómo se aplicaría, cómo se implementaría una ley como esta? A mí se me ocurren dos opciones. O pones un policía al lado de cada inodoro a ver cómo lo están haciendo, o pones una camarita y un burócrata atrás de una pantalla mirando a ver cómo los suecos están haciendo. ¿Cómo sabés que crimen? Digamos, si no lo puedes ver. Claro, en el fondo no se busca implementar esta ley. Lo que se está buscando es bajar un discurso de arriba hacia abajo, del poder político hacia la ciudadanía, bajo el cual se les digan, oigan, ¿sabían qué? Tenían ustedes un conflicto entre los sexos también cuando iban al baño. Tal era ese conflicto que ahora nosotros los políticos discutimos por ustedes el pueblo a ver si les prohibimos a los hombres que lo hagan de parado para que dejen de afectar a la mujer. Claro, ahora tenemos un conflicto en estos términos. Es un ridículo total. Pero esta gente vive de crear conflictos. Fíjense el otro, el gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios porque se lo considera una actividad sexista. ¿Desde cuándo hay un problema entre hombres y mujeres por el fútbol? En el occidente las mujeres que gustan jugar al fútbol tienen sus ligas de fútbol femeninas, pueden jugarlo donde quieran y muchas veces lo juegan muy bien. Y no hay ningún conflicto. De hecho, cuando somos más niños, muchas veces jugamos al fútbol mixto, nenes con nenas, y no hay ningún problema, es una actividad muy rica. Y ahora resulta que si leen, abajo que está bastante chiquito, se los leo yo, dice así, los expertos en educación vascos creen que jugar este deporte en el patio es perjudicial para la igualdad entre los sexos. Entonces, en nombre de la igualdad y de la libertad, prohibición. Siempre es la misma lógica. Claro, y aparte, fíjate cómo te lo venden, ¿no? Los expertos en educación vascos. Claro, yo me imagino a un padre vasco yendo a hablar con alguna autoridad, oiga, a mi hijo le gustaba jugar al fútbol, ¿por qué se lo prohibieron? No, porque encima, ¿cuál es la conclusión de ellos? Ellos lo dicen así. Ellos dicen que el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Eso está en el fundamento de la ley. El fútbol territorializa con criterio de género el espacio recreativo. Claro, imagínense ustedes un padre que va a hablar con una autoridad y que la autoridad le dice, no, pasa que el fútbol territorializa con criterios de género el espacio recreativo. No va a entender nada. Va a decir, bueno, gracias. Y se va a su casa, se siente un estúpido aparte porque le hicieron un trabalenguas, pues esta gente siempre habla en difícil porque dicen estupideces. Entonces lo tienen que poner de esta forma para que parezca algo científico. Claro, pero no había ningún conflicto con el fútbol y esa era la verdad. Vamos a la próxima. Estamos perdiendo la libertad de educar a los hijos en los valores de su propia familia, algo que se llama derecho de patria potestad. Educación a la alemana, enseñan sexo anal a los niños y sado en las escuelas. Sexo anal y sado en las escuelas se les enseñan ya a los niños alemanes. Ustedes no sé si se acuerdan, pero en Argentina hemos tenido algunos folletines similares. Vamos a la próxima. Enseñan en escuelas de Chicago sexo anal a alumnos de 5º grado. Vamos a la próxima. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Vamos a la próxima. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Claro, habíamos dicho, no air break, ¿no? ¿Segura? Bueno. Habíamos dicho que lo personal era político, ¿se acuerdan? Y si lo personal era político, la relación con mi hijo es una relación política. En definitiva, es una relación que debe ser custodiada por la política. Y si yo no educo a mi niño en la ideología oficial de ese Estado, que es la ideología de género, entonces ese Estado ya me lo puede quitar y reubicarlo en otra familia. Hoy en Noruega
se dice que 5 niños por día en promedio son retirados del seno familiar y reubicados en otra familia que sí acepta adoctrinar a los niños en ideología de género. Y ya que hablábamos sobre el tema del lenguaje hace un rato, que es más personal que la forma en que hablamos, ¿por qué ahora resulta que tenemos que reacondicionar nuestro lenguaje? Y ojo, eso está acá hoy en Argentina, el llamado lenguaje inclusivo. Dejemos de hablar con las categorías que hablan ellos, porque ese es su triunfo. Su triunfo no es que nosotros hagamos una crítica del lenguaje inclusivo, su triunfo es que nosotros hablemos de lenguaje inclusivo. Nosotros tenemos que empezar a crear nuestros propios conceptos. Llamémosle el lenguaje de los idiotas, o lo que a ustedes se les ocurra. ¿Cómo es eso de andar hablando de les chiques? A ver, vamos a poner un caso, vamos a imaginar que esto se está incendiando. Tenemos un incendio acá, se prende fuego la pantalla, empieza a arder todo esto. Yo pego un salto y les digo, todos abandonen urgentemente la sala. La verdad yo no me imagino que las mujeres de acá se queden sentadas porque no se sintieron incluidas en ese todos. No, hay algo que se llama economía de la lengua, que hay veces que usamos, por ejemplo, todos, para referirnos efectivamente a hombres y mujeres. O a veces hablamos de las personas, las, y no porque estemos refiriéndonos a las mujeres. ¿Se dan cuenta? O sea, nunca nadie estuvo excluido por el lenguaje. Y ahora resulta que tenemos que recondicionarlo. ¿Por qué? Bueno, porque el lenguaje en definitiva es algo personal